Vueltas. Finalmente estamos acá. Muy bien, bueno, bienvenidos, aunque ya los hice algunas preguntas. Hoy vamos a hablar de Open Source. Entonces, para empezar rápidamente, ya que perdimos de cierta forma algunos minutos, les voy a contar un poco acerca de mí y por qué creo que tiene sentido en mi caso personal hablar de Open Source o por qué me gusta venir a hablar de eso. Vengo desde Rosario, Argentina, donde trabajo como Xamarin Developer, como Mobile Lead de una empresa que yo mismo cofundé. También participo en el mundo de Open Source, digamos, en el ámbito, hace más o menos 2 años, un poco más. También soy contribuidor de varios proyectos, creo que hoy en día son más de 20, 25 que ya contribuí en GitHub. Y soy owner también de algunas librerías, por supuesto, como trabajo en Xamarin, está todo relacionado a eso. Son algunos widgets, algunas librerías de ese estilo. Pero quizás por lo que más les vengo a hablar el día de hoy es porque también soy maintainer de un framework llamado NVBN Cross, es nuestro logo. Les cuento que mañana voy a estar dando otra charla, así que para que no se cansen de mí lo suficiente, para aquellos que no se cansen pueden escucharme mañana también, donde voy a estar hablando de NVBN Cross y lo que es. Hoy quisiera hablarle de todo el detrás de escena y de toda mi vida alrededor de eso. Es un framework, para adelantárselo rápidamente, es un framework que implementa el patrón NVBN y nos permite hacer aplicaciones multiplataformas en Xamarin. Podríamos hablar como una especie de el Angular para Xamarin. ¿Bien? Lo que vamos a hablar hoy es, primero, el estado actual del Open Source en el mundo, en el ecosistema .NET. Vamos a hablar de por qué deberíamos todos contribuir. Vamos a hablar de cómo comenzar a hacer esto. Y por último, vamos a hablar un poco de cómo empezar a contribuir y de cómo llegar a avanzar con las contribuciones, cómo llegar a ser maintainer, de qué se trata y un poco de todo eso. ¿Conocen la .NET Foundation? ¿Alguien la conoce? ¿Sí? Tenemos varias personas que la conocen. Muy bien. Una fundación creada por Microsoft allá por el año 2014, que hoy en día está presidiendo John Galloway, y es una fundación sin fines de lucro que nuclea todos los proyectos del ecosistema .NET y en general un poco también de Microsoft. ¿Bien? Una fundación y lo que hace en general es dar soporte de múltiples vías a proyectos open source. Por ejemplo, NVBN Cross es un proyecto bastante grande, entonces está apadrinado por la .NET Foundation. ¿Bien? Cuando hablamos de Microsoft y el open source, tenemos que dar muchas noticias y muchas cosas que estuvieron pasando últimamente, y seguramente ustedes algunas ya las conozcan. La primera es que, bueno, hoy en día la fundación, desde el momento en el que arrancó, donde tenía 20, hoy en día son más de 500 que están apadrinados por la fundación. También hablamos de que los proyectos Microsoft hoy en día están todos guiados por la comunidad, ya sea Azure, ya sea Xamarin Forms, por ejemplo, y muchos otros como el .NET Framework en general, el lenguaje C# ya hace bastante más. Todos los proyectos grandes de Microsoft hoy en día están guiados por la comunidad, y esto es un gran cambio de paradigma en lo que era hace quizás 8 años, 10 años. También Microsoft como empresa, en el año 2016, en el año 2017 y en el año 2018, en los 3 años, imbatiblemente, es la empresa número 1 en cantidad de contribuidores que aporta a proyectos que sean open source. ¿Okay? Habla bastante bien todo esto de cómo viene la mano del lado de Microsoft. Pero también pasan otras cosas, como por ejemplo que Microsoft se unió a la Linux Foundation hace aproximadamente 1 año, lo cual es súper loco, porque hace 10 años exactamente, el CEO de Microsoft había comparado a Linux con el cáncer, ¿verdad? Como era algo que debía eliminarse. Literalmente, 10 años después, tenemos esta noticia en la Microsoft Connect del año pasado. También Microsoft se unió a la Open Source Initiative, que es una fundación internacional en la que se nuclea a todos los proyectos gigantes, no grandes, sino a los gigantes del open source, y es un poco la fundación que decide qué está bueno, qué no está bueno en las comunidades, decide qué cosas funcionan, o sea, por supuesto son comités en los que se hablan todas estas cosas sobre proyectos. Microsoft forma parte de esa fundación, y hace muy poco Microsoft liberó más de 60.000 patentes, quizás hayan escuchado esta noticia hace poco, lo cual termina, por así decirlo, una guerra que estaba sucediendo entre un montón de distribuciones Linux, y hoy en día todos lo pueden usar. Microsoft no va a cobrar un centavo más por eso. Entonces, lo que está haciendo en definitiva es abrir ese conocimiento, abrir todas esas patentes. Otra cosa, quizás una nota de color, Microsoft liberó el código fuente de MS2. ¿Quién lo hubiera pensado? Ni siquiera
10 años. ¿Quién lo hubiera pensado hace 2 años que Microsoft iba a empezar a liberar código de productos que eran propios? De productos de estilo, ¿no? Ya llegará el día de Windows, ojalá, quién lo sabe. Pero en definitiva, estamos hablando de que Microsoft ama el open source, de que Microsoft empodera a todos los desarrolladores y empodera a todas las comunidades del open source. ¿Ok? Eso está muy bueno. Pero como en toda historia feliz, siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Y nuestro pero en este caso pasa por nosotros. Yo les pregunto, yo no soy Microsoft y yo tampoco trabajo en Microsoft. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes ni son Microsoft ni trabajan en Microsoft. Nosotros somos parte de la comunidad y nosotros también estamos involucrados en este mundo. Entonces, esto que están viendo en pantalla es un blog post del creador de un framework llamado aka.net. Aka.net es un framework de computación distribuida que implementa el patrón de actores. Y entonces, cuando él lanzó aka.net al mercado, por supuesto, como proyecto open source, escribió este artículo y puso todas las cosas con las que se encontró, con todas las barreras y todas las cosas con las que se encontró haciendo esto. Les tiro un spoiler. ¿Cuántas personas hicieron aka.net? 2 personas. 2 personas. Entonces, algunos de los highlights de este blog post que resalta es que se encontró que todos los proyectos grandes en el mundo .NET, hechos por la comunidad, donde no participa Microsoft, son simples ports de proyectos grandes que existen en el mundo Java, que existen en el mundo Python, que existen en cualquier otro mundo. Simplemente existió la necesidad en .NET, no la había hecho Microsoft, la tomó la comunidad, pero no hay innovación. Esa es la primera gran debilidad. La segunda es que hoy en día en .NET, gracias a toda esta liberación, en definitiva, todas las empresas usan open source. Si ustedes, los desarrolladores sobre todo, están usando open source, no, es prácticamente imposible que me digan que no usan ni una pieza de un proyecto o de un código open source. Pero la realidad también es que muy pocos desarrolladores contribuyen. Toda la carga de trabajo de esos proyectos siempre recae en pocas personas. Fíjense de nuevo, 2 personas hicieron aka.net unos paquetes de Nugget que tienen millones de descargas. Entonces, una de las frases más duras que dejan en este blog post es que no es culpa de Microsoft. Microsoft está haciendo todo bien. Faltamos nosotros. Es nuestra propia pereza la que pone estas debilidades en la comunidad y la que pone estas barreras para la innovación y para mover hacia adelante nuestra comunidad de .NET. Pero tampoco quiero que esto sea una historia triste. Entonces, en realidad, esto es un punto de partida donde todos deberíamos pensar la gran oportunidad que tenemos frente a nosotros. De nuevo, 2 personas hicieron aka.net. En MVVM Cross somos 4 maintainers hoy en día. Es un framework gigante. Bueno, no gigante, pero es muy, muy grande. Y somos 4 maintainers. Hay muchos contribuidores, pero en sí hay una gran oportunidad frente a nosotros. Imagínense, o sea, piensen en gente que no es del ámbito de sistemas, que no son desarrolladores. Es muy difícil quizás tener un impacto tan grande siendo tan pocos y simplemente teniendo una computadora y teniendo internet y teniendo el conocimiento. Está en nuestras posibilidades llegar a tener esa comunidad, ese impacto grande. Pero ahora, ¿por qué debería contribuir? Lo primero es porque cada vez que instalan un paquete Nugget, que instalan un paquete, ya no sea Nugget, sea cualquier otra cosa, sea NPM o lo que sea, piensen que están ahorrando tiempo, y no solo ustedes, sino la empresa para la que trabajan también. Están parándose encima de los hombros de trabajo ya realizado, lo cual está súper bueno, pero también hay que ser consciente de eso. También es muy importante tener en cuenta que el open source no es gratuito. El open source es gratuito para el usuario, pero alguien lo paga. Lo paga el desarrollador que ocupa su tiempo en eso. Podría haber estado jugando juegos, podría haber estado de vacaciones en otro lugar, pero eligió estar creando ese código y liberándolo luego para que todos lo usemos. En definitiva, no es gratis, simplemente alguien ya pagó por él. Y como tercero, nunca hay que pensar que los proyectos, porque ya son grandes, porque ya está maduro, ya está estabilizado, que ya son cosas listas. Siempre, créanme que siempre hay cosas nuevas por hacer, siempre hay desafíos que afrontar, siempre hay un montón de ideas en el tintero de los maintainers o de las personas que están usando el framework o la librería, y si no, vayan simplemente al tab de issues de cualquier repositorio grande o incluso de chicos, y van a ver que siempre, con suerte van a ser 100, con mala suerte van a ser algunos miles. Esto es otro highlight que quisiera pasarles. No es, y les aclaro, no es con la intención de decir
están haciendo mal, sino que a lo que voy es a cómo deberíamos plantearnos al momento de usarlo. Yo soy un usuario de open source, por supuesto, pero una vez que pasé a ser maintainer, empecé a pensar, bueno, pero pará, en realidad la persona que sube un issue es mi compañero. En sí, está subiendo un issue, trabajemos juntos. Entonces, lo que dice el tweet es que dejes de tratar al open source como un producto que compraste y que lo empieces a tratar como un producto o como un equipo al que perteneces. Se trata de eso justamente. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de todos, y si hablamos de todos, es la responsabilidad de todos, en definitiva, cerrar ese issue, llegar a un nuevo feature, llegar a una nueva versión. Si lo estamos usando, ya somos parte de esa comunidad. Esa es la clave. Ahora, ¿por qué debería, más allá de todo esto de tratar de algo, por qué debería contribuir? Hay varias razones. La primera es porque te vas a desafiar a vos mismo un montón, vas a empezar a usar cosas que nunca usaste, vas a aprender tecnologías. En mi caso, por ejemplo, aprendí a hacer aplicaciones de escritorio para macOS, cosa que en mi vida me tocó hacer en el trabajo, y lo aprendí gracias al open source. O quizás surge algo nuevo, o una nueva forma de, por ejemplo, hacer continuous integration o continuous deployment, y ustedes no lo están usando en el trabajo. Bueno, en el proyecto más vale que lo usen, entonces aprendés un montón de cosas nuevas. Y ya de por sí, estar subiendo código a GitHub, donde el código es público, donde el resto lo va a ver, tiene un poco de pánico escénico que debemos sacar, ¿verdad? Entonces, es realmente un desafío hacer ese código, exponerme a mí y a mi código y que el resto lo vea. También en el trabajo uno se convierte en el experto, en la persona que sabe de eso. Y eso siempre está bueno. Siempre está bueno porque no solo implica que uno empieza a tener habilidades en cuanto a eso, que se supone que lo estás haciendo en tu tiempo libre, es open source, se supone que te gusta, y está bueno ser el que sabe de eso que te gusta, por supuesto. Y también esto viene del lado, por supuesto, laboral. Van a empezar a recibir más ofertas de trabajo, van a empezar a tener incrementos, esa clase de cosas. Son un montón de beneficios que en sí, en otros lugares, y vuelvo a lo mismo, fuera de sistemas, no son tan posibles, ¿verdad? En mi caso particular, hacer contribuciones open source me catapultó hacia arriba técnicamente, gracias a todas estas cosas nuevas que aprendí, gracias a todo esto que me tocó meterme y a toda esta clase de desafíos que me surgieron fuera de lo que estaba haciendo en el trabajo. También, y esto es muy valorable, obtenés code reviews gratuitos de esas personas que admirás, lo cual es más importante, ¿verdad? Piensen en que si suben, por ejemplo, un pull request a una librería donde, no sé, donde está contribuyendo esa persona experta que lo siguen en todos sus blogs y todo, lo va a revisar a él. Y él va a ser la persona que les va a decir, mira, capaz que cambiá tal cosa, o qué copado, sos un grosso. Y realmente empezás a interactuar de forma personal con esos maintainers, con esas personas que uno admira. Y esto es importante porque detrás del open source, que es código, siempre hay personas. Y todo se relaciona a través de personas. Es muy humanístico, por así decirlo, trabajar y contribuir en open source. Y a esto, y seguido de esto, también les cuento que empezás a formar una red global de contactos, empezás a trabajar junto o a escribir código en pair programming junto con algún otro contribuidor que quizás es de Sudáfrica, quizás es de Japón, de cualquier lado. Uno empieza a formar una red global de contactos que uno nunca sabe. Quizás el día de mañana esa persona es contribuidor de otro proyecto y el día de mañana lo usás y directamente ya tenés una relación personal con esa persona y le puedes decir, che, tal cosa, ¿me lo recomendás? ¿No me lo recomendás? Y empezás a catapultarte de nuevo tecnológicamente, técnicamente, y empezás a formar una red de contactos. Está muy bueno. Pero más que todo empezás a escribir tu propia historia. Dejás de ser un desarrollador, en definitiva, que está escribiendo las funcionalidades, que está haciendo esas cosas, y empezás a ser alguien en la comunidad porque a medida que vas contribuyendo, también otras personas van a venir y te va a tocar ver el código de esas personas. Y entonces vas escribiendo tu propia historia en el camino y eso está, créanme, muy bueno. Ahora, ¿cómo empezar? También significa aclarar que no todo es código. Contribuir en open source implica que si encontré un bug usando X librería, X framework, debería reportarlo. Porque quizás es fácil de arreglar, quizás me va a llevar al proyecto, le lleve 5 minutos arreglar el bug, capaz que era muy importante, y lanzar una nueva versión, y en vez de hackear todo mi código y que quede una cosa un poco extraña, a veces es más directamente reportar. Y si no lo es, por lo menos se van a sentir bien de que avisaron,
gente, levanten la mano, acá hay un problema. También, si necesitan un feature, si hay algo de lo que están usando y dicen, che, estaría bueno tener tal cosa, o estaría bueno que tal librería haga tal cosa, o si tienen una funcionalidad en el proyecto en el que está trabajando, por ejemplo, y dicen, si estaría en tal librería, esto me llevaría 5 minutos, y si no, como lo tengo que hacer ahora, me va a llevar 3 días. Entonces, suban un feature request a ese proyecto. Quizás están abriendo la cabeza de las personas que trabajan en eso a algo que no se les había ocurrido. Eso siempre está bueno también. En el caso de que les guste diseñar, que sean buenos para eso, la mayoría, y me incluyo, no somos buenos para eso, trabajen contribuyendo a través del diseño. En nuestro caso, somos todos mobile developers, trabajamos en NVIDIA Cross, ninguno es bueno en web, pero de repente en un día vino un contribuidor de Japón y nos dijo, chicos, web no da para más, y tenía toda la razón del mundo, y en su momento él nos ofreció, si quieren yo puedo ayudar, le dijimos que sí, y hoy en día si entran en nvidiacross.com es una web decente, una web como tiene que ser para un proyecto grande, y fue todo gracias a esa persona que tenía los skills, que tenía el tiempo, que tenía ganas de ayudar, y nosotros realmente lo necesitábamos, pero no lo sabíamos. Entonces, contribuir pasa por mucho más que simplemente escribir código en esa librería. También si usás ese framework, si usás esa librería, escribí un par de palabras contales al resto de tu experiencia, ya sea buena o mala, siempre eso también ayuda. Ayuda a que se desparrame la voz, quizás es lo más importante en un proyecto open source. Lo que les voy a contar a continuación es un pequeño resumen de consejos de cómo empezar a contribuir, cómo empezar con mi propia librería, pero todo está mejor explicado acá. Esta es una librería, podríamos decir una especie de wiki hecha por maintainers asociados que trabajaron en esa guía en GitHub y está llena de buenos consejos y de buenas prácticas de cosas que ir haciendo. Entonces, para comenzar siendo contribuidor, lo primero que les recomiendo es que busquen algo que los motive. Va a ser su tiempo libre, por lo menos en un principio, a menos que trabajen en una empresa que les permita trabajar en open source, lo cual no siempre pasa. Entonces busquen algo que los motive. Solo tengan en cuenta la licencia por el tema de que un código puede estar libre, puede estar en GitHub, pero eso no significa que la licencia sea, digamos, open source friendly. Puede que sí, puede que no, tienen que verlo. También empiecen usando tecnologías que ya conozcan, porque si a la idea de empezar a contribuir en open source le sumamos la idea de aprender una nueva tecnología de entrada, quizás vamos a tener demasiados obstáculos, tanto que nos vamos a terminar desanimando a la mitad del camino, y eso tampoco sirve demasiado, ¿verdad? La idea es que completemos un primer pull request, que empecemos a ser contribuidor y que vayamos de a poco. Con esto, la idea es ir de a un commit a la vez. En mi caso, por ejemplo, les cuento, mi primera contribución fue un cambio de 2 líneas en el código, y mi segunda contribución fue un cambio de 1 línea. La idea es empezar de a poco. Quizás alguien pueda hacerlo de a mucho más, está buenísimo, pero mi recomendación es empezar de a poco, empezar buscando esa motivación y quizás también buscando un feedback rápido. Tampoco si arrancan de entrada queriendo hacer un pull request donde cambian 50 archivos en un repositorio donde nadie los conoce, y quizás sí, es un tema de etiqueta, ¿no? Hay que cuidar las formas, y entonces quizás les van a pedir un montón de cambios antes de poder aceptarlo. Entonces, empiecen de a poco. Y por último, asegúrense que el proyecto esté activo. En el mundo open source la vida es así. Hay proyectos que no están más activos, que se siguen usando incluso, pero asegúrense de que alguien va a ver el pull request que están subiendo, de que alguien va a leer el issue que están subiendo. No hay nada peor que invertir tiempo libre en algo que después, por supuesto, te llevas la experiencia de haberlo hecho y todo, pero la satisfacción final es como que si el proyecto no está activo y si nadie lo va a mirar, es como que un poco nos va a desanimar, ¿verdad? También ya encontré un proyecto que está buenísimo, que me motiva, usa las tecnologías de las que yo conozco, ¿y ahora qué? Bueno, si no tenemos claro alguna idea de con qué empezar, GitHub nos va a ayudar en un montón de formas. La primera de esas es a través de labels, donde ahí podemos filtrar directamente. Hay 2 labels que son muy famosos. Uno es Up for Grabs, que significa básicamente que lo agarre el que quiera. Y Good First Issue es otro label que lo que significa son con lo que se catalogan a los issues que son más fáciles para gente que va a trabajar en el repositorio por primera vez. Ahora, cuando hablamos de issues, también tenemos que aclarar primero que un issue no es un bug. Que un repositorio tenga 397 issues no significa que está muerto, ni que es malo, ni nada. Más bien, un issue
a veces es un bug, pero también puede ser un feature request. Esto es súper importante. Antes de empezar a trabajar, antes de ir al IDE y hacer los cambios en el código, siempre traten de comunicarse. De nuevo, tras del open source hay personas. Traten de llegar primero por el lado de las personas, y una vez que hicieron eso, una vez que se contactaron, entonces ahí empiecen. Porque quizás el maintainer, como persona con errores que es, también es probable que se haya olvidado de cerrar ese issue o de decir que ya no era necesario, cosas así. Entonces siempre está bueno hablar, preguntar si hay un update, decir yo quisiera trabajar en esto. Quizás también le van a dar ayuda, quizás el maintainer u otro colaborador, otro contribuidor va a trabajar en Paid Programming con ustedes. Y eso es lo más divertido, trabajar con una persona nueva, empezar a explorar cosas juntos, sobre todo teniendo en cuenta que esa persona puede ser de cualquier background, puede venir de cualquier país, puede ser o sea, cualquier cosa, y es como que, vuelvo a lo mismo, es donde empezás a formar una red global. Y por último, si no existe un issue para lo que van a estar trabajando, entonces creen uno antes de mandarse directamente y aplicar los cambios en el código. Porque quizás la persona que administra ese repositorio le va a decir, sí, ya lo intentamos antes, pero no, o cosas así. Entonces siempre está bueno comunicarse. No me voy a cansar de repetirlo, comunicarse. Siempre con las personas que ya están trabajando en ese repositorio. También tenemos que seguir el Git Workflow cuando hablamos de open source. Por defecto, vieron que estamos hablando de GitHub, por defecto también estamos hablando de Git. Entonces, para comenzar, primero, el primer paso es hacer un fork de ese repositorio, tener una copia. Una vez que tenemos la copia, vamos a hacer un nuevo branch donde vamos a trabajar nosotros. Una vez que tenemos el branch, vamos a hacer nuestros commits. Y una vez que tenemos eso, vamos a hacer el último paso, que es volver al repositorio original, crear un pull request y en ese pull request asociar nuestro branch de nuestro fork. ¿Ok? Pero también seguir el Git Workflow implica algunas cosas que son implícitas. Por ejemplo, antes de trabajar siempre está bueno preguntar por guidelines, preguntar por estándares. Si un repositorio usa this, usen this. Si un repositorio usa private, en vez de tener los métodos directamente sin la palabra clave, úsenlo. Piensen que por más que no les guste una convención, va a ser peor si en el repositorio terminamos teniendo 3 convenciones distintas que si tenemos una que no nos gusta tanto. Y también tiene que ver con una etiqueta y un respeto por la forma de esas personas que ya invirtieron tiempo en eso y que ya trabajaron en eso. También traten de no hacer tantos commits como para que volver un commit atrás no tenga sentido, pero tampoco hagan tan pocos commits como para que hacer un pull request gigante sea un solo commit. Hay que mantener un equilibrio, ese equilibrio lo van a encontrar fácilmente. Y no tengan miedo a ser rechazado, porque esto sucede. El Git Workflow propone que las cosas se pueden rechazar también. Y en general, y hablo por el quizás 95% de los casos, nadie les va a poner ninguna traba ni ningún obstáculo en el mundo del open source. Si un pull request es rechazado, va a hacerlo hasta que se apliquen los cambios para que sea aprobado, pero nunca va a ser rechazado. Y más importante de todo, sobre todo para nosotros latinoamericanos, nada es personal. Si nos rechazan, nos están rechazando ese pull request, ese trabajo, en cierto momento, en cierto contexto. No nos rechazan ni a nosotros, ni a la idea de que contribuyamos. ¿Ok? Pueden ser rechazados, es algo a lo que nos arriesgamos, por supuesto, siempre, pero de nuevo, nunca hay malas intenciones. Ahora, supónganse que yo trabajé en algo y quisiera hacer de eso una librería open source. Entonces, un par de consejos. Primero, que no tarden demasiado en sacar la primera versión, porque la perfección no la van a alcanzar nunca. La versión primera debería darles vergüenza, debería ser algo que no está del todo pulido. Es así. También intenten no tener muchos breaking changes, y si no, piensen en ustedes como trabajadores cuando le dan update a una librería. Si siempre rompe, es como que, bueno, nos vamos a terminar cansando, vamos a terminar buscando una alternativa. En definitiva, estamos trabajando y logrando una nueva funcionalidad o cerrar un trabajo y no estamos con la idea de estar arreglando todo el tiempo algo que siempre resuelve lo mismo. Entonces traten de tener tan pocos breaking changes como puedan. Documenten, y esta es la parte no tan divertida a veces, depende, hay gente a la que lo motiva a documentar, hay otra a la que no. Traten de documentar tanto como puedan, porque si no, piensen que va a ser imposible que los usuarios sepan cómo usarlo. Y si no, piensen en ustedes.
si me dicen que entran a ver el código fuente de todas las librerías que usan, me están mintiendo. Es así, empezamos por la documentación, no tenemos tiempo para ir a todos los códigos fuentes de todo lo que usamos. Sería imposible. Y por último, respeten también la etiqueta más grande del open source, que es ser abierto a la comunidad. Una vez que decidimos que mi proyecto tenga licencia MIT, por ejemplo, una vez que decidimos subirlo a GitHub, que sea público, también estamos perdiendo un poco del control sobre eso y pasa a pertenecerle a la comunidad. Entonces, no está bueno que vengamos con una idea de un proyecto open source y seamos dictadores, porque el proyecto a la comunidad no lo va a terminar aceptando. Ahora, para contarles un poco de mi experiencia, yo soy maintainer en MVN Cross hace aproximadamente 1 año y unos meses, y ese es el mail que recibí cuando me convirtieron en maintainer, y para mí fue uno de los mejores días de mi vida. Era un proyecto del que yo venía contribuyendo hace 1 año y algo antes, venía contribuyendo activamente, era uno de los más activos, de los usuarios más activos, y un día me preguntaron, ¿querés ser maintainer? Obvio, les dije, me súper gustaba la idea, y también entonces, en ese momento, la persona que me dio acceso me contó algo que yo ya sabía porque había visto Spider-Man, y es que un gran poder también conlleva una gran responsabilidad. ¿Bien? Que no solo se trata de tener control y de hacer lo que yo quiera, sino que en definitiva, al convertirte en maintainer, empezás a tomar otra clase de responsabilidades. Entonces, siendo el maintainer, empezás a trabajar en tareas más administrativas, empezás a veces a no escribir tanto código, sino a estar más administrando y gestionando un poco el proyecto, empezás a revisar los pull requests, empezás a mergearlos, empezás a rechazarlos y a pedir cambios, esa clase de cosas, empezás a trabajar en tareas como agregar un usuario a la organización, a ponerle labels a los issues, a esa clase de cosas. Empezás a participar de reuniones con el resto de los maintainers, donde se tratan temas como si vamos por este lado, si vamos para tal otro. Empezás a tener una visión del proyecto en sí, que es mucho más genérica. Y también, por supuesto, tenés que trabajar más en otras cosas, como escribir los release, el blog post de cada release, o escribir documentación, o documentar los breaking changes y ese tipo de cosas. También empezás a tener contacto con compañías que usan el producto, que no vienen a pagarte, sino que vienen a decirte que lo estás usando y quizás que ganarse alguna clase de soporte, que por supuesto somos personas, o sea, es como que cómo te voy a dar soporte a empresas súper gigantes si soy yo en mi tiempo libre, cosas que pasan. Y también sos el encargado de a veces romper el código cuando llegas un pull request que no es del todo saludable, pero también te va a tocar arreglarlo porque nadie lo va a hacer tan rápido como vos. Así que también es como correr atrás de algunos errores. Y también empezás a tener más pair programming con otros colaboradores y contribuidores que quizás vienen por primera vez, o esa clase de cosas, o también con cosas que van a llevar tiempo, con features que son largos del proyecto. Y empezás a conocer esas personas que tanto admiraste cuando empezaste. En mi caso eso fue una de las mejores cosas, ya se los voy a contar enseguida, pero empezás a conocerlos a nivel personal. Por ejemplo, si estamos por tener una reunión para ver qué vamos a hacer en MVN Cross B7 y alguien capaz nos dice estoy de vacaciones, y bueno, entonces tenés que posponer la reunión y empezás a hablar de la vida personal y esas cosas, y está bueno relacionarte con esa gente que siempre admiraste. Pero no todo es feliz. Hay algunas cosas que no son tan positivas, como de nuevo tener que escribir bastante documentación. Piensen que si es difícil que queramos contribuir o que alguien pueda contribuir, de hecho, sin tener el big picture, un blog post, entonces son cosas que te tocan hacer. También empezás a medir un poco tu autoestima y todo con las expectativas de la gente. Siempre las expectativas son altas, tanto del producto como del proyecto, como de la nueva versión. Siempre los usuarios no quieren errores, no sé por qué, pero no quieren errores, y es como que hay que tener en cuenta todas esas cosas y tratar con todos esos desarrolladores, esa gente que viene y que plantea esa clase de cosas. Y esto te lleva a que es difícil no sentirte abrumado. Como les contaba, todas las empresas usan open source, muy pocos contribuyen, menos aún lo hacen en el horario laboral, o sea que todo pasa por el tiempo libre. Y entonces no sentirse abrumado, no sentirse que tenés muchas responsabilidades en la espalda, es algo que hay que saber manejar. No es grave, pero hay que saber manejar. O sea, en general es algo que lleva tiempo. Sobre todo no sentir la responsabilidad y acordarte que es tu tiempo libre, que es open source, que tenés que hacerlo porque te divierte. Son cosas que son importantes tenerlas presentes.
Y hay que tratar, como les contaba antes, con esos usuarios especiales que creen que están pagando por algo, por un producto, cuando en realidad están usando una librería de Nugget que descargaron de forma gratis. Entonces, vuelvo a lo mismo, está bueno pensar en el open source como un equipo al que pertenecemos, sentarnos al lado del desarrollador que lo está haciendo y tratar de colaborar tanto como se pueda. Entonces empezaba a pensar, bueno, y qué bueno que estaría si hubiera más contribuidores. Voy a ir a Chile, voy a dar una conferencia sobre open source, y así como llegué acá, en definitiva. Y para darles un ejemplo también, algo más gráfico sobre lo que les estaba hablando, esto es un issue que se reportó, bueno, el año 2014, fíjense, y entonces, bueno, perdón, es un pull request. Y entonces una persona sube un pull request y el maintainer le contesta, bueno, muchas gracias, pero voy a mirarlo mucho después, mucho después, porque soy ucraniano y mi país está atravesando por una revolución. De nuevo, somos personas. Atrás del open source no hay máquinas, somos personas administrando y llevando a cabo todas las tareas. Para ir cerrando, les quiero contar los mejores momentos en mi experiencia. Esto es la página oficial de Visual Studio for Mac. Ese código que está ahí es una aplicación de ejemplos, por supuesto, que está usando MVVM Cross. Y eso es súper reconfortante, saber que lo que uno está haciendo en definitiva tiene tanto impacto. Hace aproximadamente un año me tocó conocer a los gurús, a las personas que yo comencé, que admiré desde que comencé, donde, bueno, tenemos por ejemplo al creador de MVVM Lite, y Thomas y Martin son dos de los maintainers que yo seguí en el primer momento de MVVM Cross, y conocerlos y compartir momentos con ellos, para mí fue súper interesante, y como una de las cosas que mejor me llevo, o sea, uno de los premios que me dio el open source, sin haberlo siquiera pensado. Son muchas cosas que el open source te da y que en definitiva son muchos beneficios que no son económicos, pero indirectamente siempre pesan mucho más. También el open source me dio la oportunidad de llegar a tener el premio MVP de Microsoft, algo que comencé haciendo de nuevo sin siquiera tener un objetivo claro, simplemente porque me divertía. Y ahora sí, unas palabras finales. Para comenzar a trabajar en open source, no planeen demasiado, porque si lo hacen es como que se vuelve una bola de nieve, porque es un tema heavy, o sea, un tema grande, tipo empezar a contribuir. Planeen lo mínimo necesario, simplemente tienen un issue y repórtenlo, es la forma de arrancar. Piensen que una de las cosas más importantes es que a medida que vamos contribuyendo, vamos haciendo una red de contactos, y uno nunca sabe en qué puede terminar eso. La carrera, técnicamente, de ustedes va a crecer muchísimo, se va a catapultar hacia arriba, eso sépanlo. Todas las ganancias son indirectas, es así. Hoy en día, por lo menos, nadie paga por open source, o al menos no tan directamente como al momento de adquirirlo. Todas las plataformas que están surgiendo hoy de open source, como Open Collective, como Pantheon y como algunas otras, la idea de eso, si ven algún proyecto que lo tiene, es donar dinero para el proyecto y no para los maintainers. Sepan que es así que háganlo si tienen ganas. Y una frase final es que los quiero dejar con una pregunta, que es que si no vamos a ser nosotros quienes trabajen en open source, entonces simplemente ¿quién? Somos nosotros. ¿Okay? Así que no me queda nada más. Lo último es agradecerle a los sponsors del evento y agradecerles también a ustedes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estamos? Depende de la semana. Usualmente son entre 5 y 15 horas por semana. Hay algunas semanas que más, otras que menos, ¿verdad? Una anécdota. Sí. Bueno, yo soy MVP, aún sigo siendo MVP, pero la próxima semana dejo de serlo, porque me fui a Microsoft. Y nada, llevo 3 años trabajando profesionalmente con Xamarin usando MVVM Cross, y hoy conozco a uno de los mantenedores, cosas de la vida. Buenísimo, bueno, buenísimo. Muchas gracias.